Bienvenidos, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en la sesión número 2 de este pequeño taller sobre la convivencia y la seguridad en las redes sociales. Recordando un poco lo que vimos la última vez que estuvimos reunidos, estuvimos hablando un poco sobre lo que es la huella digital, las identidades digitales y los tipos de información que no deberías compartir en tus redes sociales. Como podrán apreciar en la pantalla lo que se está compartiendo y en el link que se ha puesto en el chat de la llamada, está un enlace a un pequeño sandbox, por decirlo así, que es de la plataforma Padlet. Entonces, me gustaría que se puedan ubicar en la primera diapositiva, que es de 01. Tiene la pregunta: ¿has escuchado la palabra sharing? Podemos utilizar cualquier cosa para, para meter la información. Sí, claro. En este caso, ahorita les explico cómo vamos a ir desarrollando un poco esta clase. Básicamente, ok. Básicamente en esta clase vamos a ir viendo un poco de forma resumida varios de los temas que fueron seleccionados para este curso y vamos a ir viendo con ayuda de ustedes y su participación, vamos a ir explicando de forma resumida cada uno de ellos. En este caso vamos a empezar por el primer tema, que sería el sharing y la exposición de menores de edad en redes sociales. En este caso, se nos plantea la pregunta que si hemos escuchado alguna vez esta palabra sharing. Veo que ya lo están colocando por acá. En todo caso, aquí, como pueden observar en la pantalla, debería aparecerles una barra lateral con las opciones para poder participar. En este caso vamos a utilizar esta de acá, que son las notitas que están usando. ¿Ok? Tenemos por acá dos participaciones. La primera menciona que no se ha escuchado alguna vez de este término y el segundo nos menciona que sí. No sé si la persona que colocó esta notita azul nos podría contar un poco sobre qué es lo que ha escuchado de este término. Yo fui de la nota. Según lo que he escuchado, es una palabra en inglés, obviamente, que significa share, que sería el compartir, y el think o la otra parte es como la crianza o el parentesco a la que tenemos la persona. Tengo entendido que es cuando un padre de familia o cualquier persona relacionada con la familia publica algo acerca de ellos o de los pequeñitos. Entonces, por eso digo que sí y que es muy peligroso hasta cierto punto. Muy bien, agradezco su participación y efectivamente lo que nos ha dicho es muy acertado. Entonces, pasemos un poquito a la diapositiva 2, que es efectivamente lo que el compañero nos compartió. Sharing proviene de dos palabras: share, que es compartir en el idioma inglés, y parenting, que sería como crianza. En este caso, como mencionó él, el sharing es cuando un padre de familia pues, publica fotos, videos o información de sus hijos en redes sociales. Como fuimos platicando en la última sesión, normalmente no hay ningún tipo de problema si tú publicas cualquier cosa en tus redes sociales, siempre y cuando mantengas ese cuidado de a quién le llega o a qué público llega todo lo que publicas. En este caso, con el sharing, el riesgo acá es que la mayoría de ocasiones no se toman estas consideraciones o se suelen dejar un poco de lado. Hablando un poco más de forma general, una como forma en la cual se puede expresar este tipo de contenido puede ser en las redes sociales. Eh, por ejemplo, en redes como Facebook o Instagram, puede ser un poco más común encontrarse como este tipo de perfiles familiares, como influencers, por decirlo de alguna manera, en los cuales comparten como un poco un día a día de su vida. Y a veces, si es una persona que tiene hijos, por ejemplo, o familiares menores de edad, se suele compartir como momentos diarios, algún hecho común que haya ocurrido en su día, y esto puede recaer en parenting, sí, no sé, o en sharing,
si no se tiene el debido cuidado. Entonces, me gustaría que pasemos todos a la sección número 3, que sería esto que estamos proyectando acá. Ok, acá tenemos los ejemplos del sharing. Tenemos primero que todo las rutinas. Nos referimos a cosas de la vida diaria, como elementos básicos del día a día del menor de edad. También tenemos los hechos comunes de la vida diaria, un suceso que le haya pasado, una festividad, un cumpleaños, entre otros. Y luego están los logros, que alguien, por ejemplo, publique que su hijo se graduó de la prepa o su hijo hizo esto en un proyecto, cosas así. Entonces, como podrán observar, tenemos acá estas notas acá desordenadas y tenemos 3 columnas con cada uno de los tipos. Entonces, me gustaría quiero confirmar que puedan mover estas notitas. No sé si alguien puede probar, si las puede mover. De mi parte no puedo moverlas. No, de la mía tampoco se puede. Yo tampoco puedo. Y se me Ok. puso una flecha por accidente. Bueno, en este caso entonces, no sé si con la ayuda de las flechas nos podamos ir guiando un poco y me puedan ayudar a organizar cada una de estas en las diferentes columnas en las que corresponden. Por ejemplo, tenemos acá esta notita que dice, mi hijo de 5 años me dio una lección de humildad, por ejemplo. ¿Cuál de las 3 columnas creen ustedes que podría aplicar este caso? Sí, compañero Walter. No sé, es que estoy entre dos, entre lo de la vida diaria y como logro, ya que mayormente los niños se consideran eso, que son humildes y todo, entonces mayormente lo hacen diario, pero si lo tendría que poner en un lugar, creería que sería como un logro, ya que sería como que lo estoy educando bien. Ok, muy bien. Es una forma muy bonita de verlo y efectivamente podemos ubicar esto por acá. Tengo entendido que se acaba de unir el compañero Abimael. Acá por el enlace de la llamada acabo de compartir el enlace, vaya, el muro en el cual estamos trabajando. No sé si funciona el link o puede entrar en este caso. Hola, buenas noches. Permítame en un momento, ahorita corroboro. Ya tengo el link. Ok, no hay problema. No se preocupe, igual vamos empezando. Entonces, como para ir calentando un poco en todo lo que el compañero se une, vamos con otro ejemplo. Tenemos acá los hobbies de mi hijo. En este caso, ¿en cuál de las 3 rutinas, o bueno, en cuál de las 3 columnas podría ir? Creería yo que puede ir en rutinas, puesto que es algo que practica a diario, si es su hobby. Muy bien, efectivamente. Es parte de las cosas que hace de forma rutinaria, como dice su nombre, vaya, o de las cosas comunes que puede hacer en su día a día. Entonces, está correcto, muy bien. Por acá tenemos otro que es, mi hijo se graduó de la parvularia. En este caso, ¿cuál de las 3 columnas podría aplicar? ¿Sí, compañero Elmer? Yo consideraría que a pesar de que es una parte importante de la vida y suele ser bastante más llevadera, sería un logro para mi hijo porque es algo que él se ha ganado con esfuerzo y pulso. Ok, muy bien, muchas gracias por su participación. Y efectivamente, mi hijo se graduó de la parvularia, iría en esta columna de acá, los logros. Tenemos por acá el parque en el cual siempre juega mi hijo. En este caso, ¿cuál de las 3 columnas creerían que podemos ubicar esto de acá?
Creo que sería algo de la vida diaria. Sí, puede ser también. En este caso lo podemos dejar también acá. Son hechos comunes o algo normal de lo que pasa en la vida de este niño. Para ir pasando un poco rápido, vamos a pasar esta por acá, que es donde se puede ubicar, que es con quienes siempre pasa mi hijo, puede ser ubicado en las rutinas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos más concretos de cada uno de los tipos de sharing que se suelen presentar o se suelen compartir de forma común en las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son los peligros del sharing? Más que todo, Eh, que a la hora de compartir como estos contenidos, estas fotos de la vida diaria sin ningún tipo de restricción a quienes le llegan o a qué público está dirigido, lo que puede ocurrir es que se pueda hacer un mal uso de esta imagen o en todo caso puede ser usada para otro tipo de, de, de formas o para otro tipo de objetivos. Que alguien agarre la foto y pueda hacer literalmente cualquier cosa con ella, subirlo a una inteligencia artificial, entre otros. Entonces, me gustaría que pasemos a la diapositiva o lámina 4, en la cual tenemos una pregunta que nos dice si ustedes creen que existe alguna ley o marco de ley que pueda proteger a un niño contra este tipo de amenazas como lo pueden ser el sharing o que compartan información de ellos. En este caso, pueden tener dos opciones para contestarlo, ya sea con las notitas que se han estado usando, que las pueden ver acá en esta barra lateral, o lo pueden escribir, si sienten que tienen un poquito más de pulso, lo pueden dibujar también su respuesta, según en cuál de los dos lados creen estar. Si quieren estar de acuerdo que hay un marco de ley o si están en desacuerdo que esto exista en nuestro país. Ok, por ahí tenemos una respuesta de alguien que nos dice que sí, que este marco de ley debería existir, ¿ok? Disculpe, yo no puedo agregar nada al documento, pero quisiera expresar que estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Sí, vamos a solucionar eso. Estoy viendo lo que ocurre por ahí. Pero muy bien, gracias por participar. Como veo, la mayoría de ley que proteja a los menores de edad ante este tipo de amenazas. Y pues les confirmo, vaya, que evidentemente existe. Esta es la que algunos ya han de haber escuchado, la ley Crecer Juntos. En este caso, en uno de sus artículos, más específicamente el artículo 77, se estipula todo este tipo de reglas o cuestiones relacionadas con el uso de la imagen de los menores de edad. En este caso, se estipula que los menores o la imagen de los menores de edad solo puede ser usada primero con, evidentemente, la previa aprobación del padre de familia, vaya. Y luego de eso, también está que para los adolescentes, estos pueden dar su propio consentimiento y con eso bastaría que su imagen pueda ser usada, evidentemente. Está prohibido también en esta misma ley que se divulguen todos estos datos, imágenes, fotos, la cara de un menor, si esta es con fines comerciales. Por eso es que si por ejemplo, una escuela o un colegio sube una foto de una actividad que se haya desarrollado ahí, puede ser un evento cívico, o intramuros, no habría problema porque la propia ley estipula que todo ese tipo de actos culturales o académicos están completamente permitidos. Pero en todo caso, yo intentara como hacer un comercial o intentar aprovecharme de la imagen de algún estudiante para promocionar algo, eso estaría prohibido.
digamos que yo llegara a dejar paquetes escolares a una escuela y me empezara a tomar fotos con todos. Eso por la ley no debería pasar y debería estar prohibido. Vaya. Otra de las... ¿Sí, compañero Walter? En el caso de que hoy en día se utilizan las redes sociales con el tema de, bueno, en este caso los TikTokers, YouTubers, si llegan a una escuela con lo que usted dice, entregar paquetes y graban a todos los niños, no se consideraría esto anti la ley, o sea, ¿me entiende? Sí, porque ahí entraría en juego muchas cosas. Primero, se necesitaría un permiso para que la escuela haya aprobado eso. O sea, si entró es porque la escuela le dio aprobación. Aparte de eso, habría que tener una aprobación previa de los padres. En este caso, depende de a qué público se haya dirigido. Por ejemplo, si los paquetes fueron a niños, niños pequeños, sí se necesita la aprobación directa de los padres para este tipo de cosas. En este caso, si son ya más adolescentes, entre 14, 17 años, por ahí, sí se necesitaría de previa aprobación. Pero así como lo planteas, sí sería algo que no debería pasar y que tendría que normalmente ser prohibido por la institución. No debería permitirse este tipo de cosas, a menos que sea con un fin realmente académico o realmente sin fines de lucro. Muchas gracias. Ok, está bien. Una última cosa más con esto de la ley es cerca de las redes sociales. Como para darles un adelanto de lo que se viene un poquito más adelante, la ley también estipula que está prohibido generar amarillismo o sensacionalismo con imágenes de niños a la hora de transmitir noticias. Esto es algo lastimosamente común, se puede observar sobre todo en redes como Facebook. Y vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero se los menciono como para que ya se vayan dando una idea. Entonces, con esto que hemos hablado, podemos ir cerrando este tema número 2, que sería sobre el sharing y sus riesgos. Bueno, se les recuerda también que en caso de querer un poquito más de información, tendrán un Classroom para completamente opcional para poder ir viendo un poquito más los contenidos, un poquito más del tema. En este caso vamos a pasar con el siguiente, que sería los tipos de acoso en línea y las comunidades conflictivas. En pantalla estarán observando en la diapositiva 5 4 términos relacionados con estos tipos de acoso. Entonces, me gustaría que con una nota o dibujando con texto, cualquiera de las tres opciones presentes acá en la barra lateral, me comuniquen o me escriban si conocen alguno de estos 4 términos y si saben qué es como tal, lo puedan poner ahí. Como para ir compartiendo ideas o darnos una idea general entre todos de qué podrían significar cada uno de estos términos. En caso estén presentando algún problema similar como al compañero Saúl, que no le dejaba poner nota, igualmente pueden participar de forma hablada o dar alguno de los 4 términos que conozcan. Ok. Ya tenemos por ahí 2 participaciones, muy bien. Ok.
podemos observar que ya tenemos una participación en cada uno. Voy a ir leyendo un poquito, veo que alguien más estaba poniendo algo ahí. Lo puede poner si gustan, todo lo que vamos leyendo un poco y explicando. Primero que todo tenemos en el ciberbullying. Nos mencionan, sí, a veces lo conozco cuando juego League of Legends y me lo hacen otras personas. Ok, muy bien. Tenemos abajo en sexting sin consentimiento y publicación de fotos íntimas de personas sin permiso de ellas. Efectivamente. Tenemos por abajo lo que es el doxeo. Toda información personal expuesta del público de forma ilegal. Sí, es una muy buena definición, me parece bien. Arriba, uy, está tapando un poquito aquí. Ahí está. Primero tenemos esta de acá que nos dice es una especie de acoso, siendo más al lado de acoso menor. Ok. Y en la otra nos dice, sí, he visto varios TikToks de gente que se encarga de desenmascarar a estos viejos verdes. Ok, muy bien. Les agradezco un poco su participación en este caso. Y vamos a ir explicando de forma más concreta a qué se refiere cada uno. Primero que todo tenemos el ciberbullying, que como menciona ahí el compañero, es todo este tipo de acoso o intimidación, en este caso mediante las metodologías o todo lo que es lo tecnológico, las tecnologías de la información, las TICs. Pueden ser en redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos, cualquier tipo de entorno en línea que permita este tipo de interacción entre varias personas. Se puede presentar este tipo de casos de ciberbullying. ¿Qué es lo que busca el ciberbullying? Bueno, alguien que hace ciberbullying lo que busca es atemorizar a la persona, humillarla, hacerla sentir enojada o simple y sencillamente molestar, querer hacer enfadar a esta persona. Por acá abajo tenemos lo que es el sexting no consentido, que como mencionó el compañero, efectivamente es el envío de fotografías de este tipo de índole íntima que luego son distribuidos a terceros sin ningún tipo de consentimiento. Esto es algo lastimosamente común, sobre todo se suele dar como una forma de desquite, por decirlo de alguna manera, que digamos una persona termina una relación y como una forma de venganza ante algo malo intenta hacer esto. Tengo entendido que en países como México hay marcos de leyes en contra de este tipo de hechos, la ley Olimpia. Me gustaría, creería yo, que debe haber algún tipo de marco legal sobre esto mismo en este país. No estaría seguro, pero algo como una ley Olimpia para El Salvador sería muy útil, porque es algo que se da de forma muy común. ¿Por qué se hace esto? Como mencioné, puede ser como una forma de desquite, una forma de humillar a la otra persona, exponiendo este tipo de fotografías o momentos íntimos. Tenemos también aquí abajo lo que es el doxing, que efectivamente, como mencionó nuestro compañero ahí, es recopilar y buscar todos los datos de una persona y publicarlos en internet de forma pública sin el consentimiento de esta persona, ya sea para dañar su reputación pública o profesional. Esto es algo en lo que se suele caer muchas veces a la hora de intentar como atacar a personas que han realizado cualquier tipo de acto, ya sea algo bueno o algo malo incluso. Una de las redes sociales donde más se puede presentar esto puede ser en Twitter o X, que básicamente como que las personas ante algún hecho que les haya escandalizado, que haya generado polémica, se busca o se intentan conseguir todos los datos posibles de esta persona como para intentar buscar justicia por su propia mano. A veces suele funcionar. Con funcionar me refiero a que básicamente sí consiguen todo ese tipo de información y sí terminan generando un impacto en la vida de estas personas, ya sean sus trabajos, sus relaciones personales, lo que puede ser sus estudios, entre otros. Ahí en la notita de abajo nos pusieron un ejemplo de un dato como común que se suele poner en los doxeos, que es básicamente la dirección IP
del Internet de una persona. Y por último, tenemos aquí arriba lo que podría ser como el tipo más grave y el más preocupante con relación al Internet, que es básicamente el grooming. Básicamente consiste en un adulto o persona mayor de edad que intenta construir una relación de confianza con una persona menor de edad. Normalmente lo que ocurre es que esta persona se intenta ganar la confianza de este menor de edad, ya sea con perfiles falsos, intentar como tenerlos o aparentar tener los mismos gustos que esta persona, con el objetivo ya sea de lograr contacto físico con esta persona o aprovecharse de una forma más íntima. Esto podría llevarse un poquito más o se relaciona también con lo que ya hemos mencionado del sexting. Esto también es otra de las como plagas, por decirlo así, o cosas lastimosamente comunes que se están dando en Internet, sobre todo con figuras públicas. En redes sociales como Twitter ya se dice, una forma de broma, que es común que puedes entrar a Twitter y te puedes encontrar a cualquier famoso siendo expuesto por este tipo de actitudes. Entonces, sí, lastimosamente por este tipo de relaciones parasociales, por ejemplo con los influencers, sí suele ser algo que se suele dar mucho y de lo cual hay que poner mucho ojo, sobre todo si tú conoces a alguien, un sobrinito o algo así que le guste mucho, un youtuber, algo así, como que este tipo de relaciones parasociales puede ser algo muy grave. Entonces, pasando un poquito más, con las comunidades conflictivas, me gustaría que en la lámina 6, sí, la lámina 6, participen y observemos la pregunta que tenemos acá, que nos dice, ¿qué tan de acuerdo estarías que alguien haga memes burlándose de tu apariencia en Internet? En este caso se los planteo de una mejor manera. ¿Qué tan de acuerdo estarías que alguien que tú no conoces, o sea, solo has hablado 2 veces con esa persona, te haga memes, básicamente, con tu apariencia, burlándose de ti, y así? Ahí como está haciendo el compañero, pueden poner un circulito aquí en esta barrita de qué tan de acuerdo o desacuerdo estarían. Ok, tenemos 3 participaciones y una cuarta que me parece que lo está ubicando todavía. Tenemos acá 3 personas que efectivamente estarían en desacuerdo, que alguien con quien no tienen tanta confianza intenta hacer este tipo de bromas. Ajá, muy bien. Entonces son 4. Ok, ¿por qué les hago esta pregunta? Bueno, porque algo también, un fenómeno común de la cultura del Internet puede ser la radicalización a través del humor. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente es como repetir una y otra vez un chiste, una broma, puede ser muy pesada, hasta que se convierta en algo tan común que directamente ya no te genere nada o simplemente lo sientas como algo común, algo que te debería escandalizar, básicamente ya pasa a ser algo común para ti, no tienes como una reacción negativa ante este tipo de cosas y genera este efecto de desinhibición. Veamos la pregunta, ¿puedo entrar en esto? Sí, porque depende del tipo de memes que se haga. Por ejemplo, hay como imágenes que agarran a ciertas personas de una apariencia más o menos como intentando burlarse de ellos y se les ponen textos que acompañen estas imágenes, como intentando ridiculizar o hacer como citaciones con estas imágenes. Mayormente las personas que se toman para eso suelen ser personas que no se conocen o que nunca los has visto, nunca has interactuado con ellos, pero te burlas de esa persona. Entonces sí entraría en este tipo de categorías.
Básicamente, entre más la gente consume y difunde este tipo de humor y lo va compartiendo, más se va desinhibiendo o menos le va importando lo que pueda generar este tipo de humor, por decirlo así. Y eso se conecta con las comunidades conflictivas, que son básicamente todo este tipo de grupos, ya sean redes sociales, que se dedican básicamente a lo que es, puede ser conflictos entre ellos o con otro tipo, grupo de personas en redes sociales también, burlarse de la gente, burlarse de cualquier tipo de hecho sin ningún tipo de consecuencia, según ellos, claro. Y a continuación, en la lámina 7 les presento algunas señales de cómo tú puedes identificar que te encuentras ante la presencia de una comunidad conflictiva. Aquí tenemos el número 1 que nos dice que lo más común en este tipo de comunidades son el lenguaje con insultos normalizados o respuestas hostiles ante opiniones distintas. Tenemos también lo que es esa presión de que para compartir la información personal. En este caso se puede relacionar un poco más con el doxing, que por ejemplo te metes a un grupo de un juego con una comunidad más o menos radicalizada y a cambio de ciertos beneficios ellos te exigen que tú les mandes una foto, tú les mandes tus datos, donde vives, entre otro tipo de cosas. Aquí está también el número 3, contenido que difunde rumores sobre personas o directamente doxeo, como ya fuimos mencionando también. Otra de las que no puse aquí, pero también es importante mencionar, es que la mayoría de personas que participan en ese tipo de grupos suelen utilizar lo que son cuentas falsas o anónimas, básicamente para protegerse ellos mismos ante las opiniones que ellos vierten y generarse como esta sensación de que no van a tener consecuencias debido a que no se conoce su identidad. Vaya. Entonces, aquí va la siguiente dinámica, que sería en la diapositiva 8. Como me comentaron que no sé si los pueden mover, creo que todavía no. Entonces, Todavía no. No, ok. Entonces me van a ir ayudando un poco con esto. Aquí tenemos algunas de las 3 impactos generales que le puede pasar a una persona si es víctima de algún tipo de acoso por parte de estos grupos. Entonces, vamos a ir ordenando un poquito estas notitas en cada una de las columnas. Primero que todo tenemos acá, la víctima puede extender la desconfianza hacia otras personas. ¿A qué tipo de consecuencia creen que se adapta más esta idea? ¿Al aislamiento, al daño a la autoestima o a la desconfianza general? A la tercera. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, esto se puede extender hacia la desconfianza general, que es básicamente que esta persona ante todo el tipo de acoso como que se va aislando, se va desconfiando de cualquier tipo de interacción en sus redes sociales o cualquier entorno social. Luego de eso tenemos acá arriba que nos menciona que esta característica es esencialmente crítica en adolescentes que aún están construyendo su identidad. Entonces, ¿en cuál de las 3 columnas creen que se adapta mejor esta idea? De mi parte diría que la segunda. ¿Dónde está? Cabal, ahí. Muy bien, efectivamente. Esta se ubicaría acá, en esta misma columna donde ya está, que es el daño a la autoestima. Como menciona ahí, en la adolescencia es un proceso muy importante que la persona va construyendo un poco cómo se comporta, qué es lo que le gusta, un poco su personalidad. Y si es parte de las víctimas de algún tipo de estos tipos de grupos, se suele presentar este daño a la autoestima, que puede generar como efectos o puede influir un poco en cómo desarrolla su propia personalidad y carácter a los años futuros o cuando ya sea un adulto. También está por acá, que nos dice, los ataques generan identificación con los insultos. No sé en cuál de las 3 creen ustedes que se pueda adaptar más esta idea.
Déjeme pensar porque es algo complicado. Muy bien, no se preocupe. No sé si lee el chat o... Sí, acabo de ver al compañero que nos colocó que en la primera. No sé si hay alguna otra opinión más por ahí. Yo pensaría que también podría estar en la segunda, como tal. Ok. Si me reformula la, la pregunta o eso, yo creo que sería mejor porque yo no lo entiendo tanto. Ok. Acá nos menciona que todos estos ataques a la hora de recibirlos hace que la persona se identifique con ellos y les afecte de mayor manera. O sea, se los toma más a pecho, por decirlo así, si empieza a recibir un montón de insultos metiéndose con su apariencia física, su voz, entre otro tipo de cosas. Sí, básicamente como que empieza a recibir todo este tipo de insultos y empieza a tomárselo en serio o a creerse todo este tipo de percepciones o de lo que ellos ven. Si ellos dicen que tú eres feo y te lo repiten una y otra vez, tú te lo vas a ir tomando un poquito más en serio. Si es así, creería que sí es la segunda, ya que autoestima tiene que ver con uno mismo. Muy bien, es una muy buena forma de analizarlo y está en lo correcto. En este caso se ubica por acá. eh, Todos estos tipos de ataques a la hora de tomarnos los más a pecho generan este tipo de daños a nuestra autoestima, que luego afectan a cómo construimos nuestra identidad. Entonces, para ir avanzando un poquito, les voy a ir ayudando, en este caso por acá, con lo que es el aislamiento, que básicamente, en base al acoso, la persona se va separando de todo este tipo de vínculos cercanos que le pueden dar apoyo, como pueden ser su familia, sus amigos, y le da miedo como pedir ayuda ante este tipo de acoso por miedo a lo que puedan decir de esta persona. Más que todo si se trata de lo que es entornos virtuales, como redes sociales, porque como que un poco más gente mayor, por decirlo así, se puede llegar a tomar como un poco no tan serio este tipo de problemáticas por el entorno donde se llevan a cabo, que podría ser una red social, un videojuego, entre otros. Y por último está esta acá de dificultad de contacto social, que se relaciona más con la desconfianza general que genera este tipo de ataques. Muy bien, con eso hemos finalizado este tema número 3, que fue relacionado con los tipos de acoso que pudimos ver en línea. Y pasando ya al siguiente tema, tenemos lo que son la desinformación y las opiniones en redes. Aquí en la diapositiva 9 van a observar 4 términos: los deepfakes, las fake news, la manipulación de estadísticas y la manipulación de imágenes. En este caso, me gustaría que prueben si pueden hacer como trazos o dibujos con la herramienta del lápiz que está por acá y marquen con un circulito o con cualquier tipo de dibujito que quieran hacer cuál de los 4 elementos que están ahí son los que más han visto en redes sociales o cuál de los 4 tipos de desinformación es el más común que se han topado. Ok, muy bien. Acá tenemos una estrellita. Oh, sí, ok. Tenemos 2 estrellitas de personas que se han topado con noticias falsas. Una persona que se ha notado con los deepfakes. Acá tenemos 4 estrellitas relacionadas con la manipulación de imágenes y una con la manipulación de estadísticas.
En este caso, me gustaría saber si alguno de las cuatro estrellitas de acá le gustaría compartir la manipulación de imagen más reciente que se ha encontrado o la que más recuerda, por decirlo así. Si no lo puede compartir. ¿Sí, Walter? Mayormente con diferentes publicaciones o que podemos encontrar en las redes sociales. En Twitter se encuentra mucho de esa manipulación de imágenes. Eso es muy cierto. Muy bien. Saúl. Sí, un caso que me marcó mucho sobre este tema y que es un poco reciente es sobre la desaparición de una chica en México que las fotos que habían dado de referencia sobre ella estaban tan manipuladas que al momento de encontrarla dudaron mucho si era ella de verdad porque no se parecía en nada a sus fotos. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Abimael. Hola, buenas noches. Sí, si me permiten complementar. Yo sí también he observado que, por ejemplo, en el caso yo conozco a una colega que trabajo con ella, que cuando uno habla con ella, pues normal, ¿verdad? En persona, es un individuo, pero cuando uno revisa sus redes sociales, pues es evidente la evidencia, valga la redundancia, de inteligencia artificial, ya que a pesar de los filtros que se pueden poner, parece una persona completamente diferente, ya sea de forma visual en el rostro, tanto como en el cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Se agradece su participación. Sí, la manipulación de imágenes es algo muy común también en lo que es la cultura del Internet. No solo puede ser usada también como para ese tipo de manipulaciones, de hacerme más bonito en las fotos, verme mejor, sino que también puede ser como para otro tipo de cosas como ridiculizar personas, burlarte de situaciones, hacer memes o directamente manipular noticias, editar cosas, entre otros. Entonces, les voy explicando rápido cada uno de ellos. Tenemos los deepfakes, que son los que están ahí arriba, que son básicamente todas estas imágenes manipuladas con inteligencia artificial, en las cuales yo puedo poner a cualquier figura famosa con un deepfake más o menos creíble y lo puedo poner diciendo cualquier cosa que yo crea o que yo quiera que se comparta y la gente se lo puede tomar a real, sobre todo gente mayor que puede tener más dificultades de distinguir eso. Por ejemplo, no sé, yo puedo poner a Messi o grabar un video de yo diciendo cualquier tipo de cosa, luego con alguna aplicación le pongo un deepfake y va a aparecer que es Messi hablando sobre lo que yo estaba expresando. Vaya. A eso se refiere un poco más los deepfakes. Tenemos las fake news, es como lo más común, que son todo ese tipo de noticias falsas o desinformación que se suele viralizar, se suele hacer, básicamente se suele tomar como si fuera algo real. Eso suele pasar mucho también en redes sociales. Varias veces me he topado en Facebook con alguna que otra empresa o organismo que sale a desmentir algún comunicado falso que se haya hecho por parte de alguna persona malintencionada. Y suele ocurrir mucho también con páginas de noticias, que, o sea, no son noticieros, sino que son páginas de noticias independientes y suelen publicar básicamente a veces lo que se les pega la gana. ¿Sí, Walter? Mayormente en los noticieros, o sea, recientemente, hoy con el tema del mundial, hay una página o noticiero de estos de deportes colombianos, si no me equivoco, que mayormente les han hecho esta fake news o manipulación de audio, donde según sale que promueven el racismo y todo eso, y esta empresa ya ha desmentido eso. Muy bien, es un muy buen ejemplo, muchas gracias. Sí, muestra también cómo este tipo de información se puede viralizar y cualquier persona se lo puede creer. Incluso los propios medios de noticias a veces suelen cometer equivocaciones y suelen compartir información falsa creyendo que es información verificada.
Esto ocurre más que todo porque por querer ser los primeros en dar esta primicia, en dar la noticia, ser los que dan esta sorpresa, suelen querer dar la noticia lo más rápido posible y no se toman el tiempo de confirmar bien lo que están a punto de compartir. Y en medios como noticias o influencers tiene un peso muy grande que alguien tenga que confirmar lo que va a compartir, porque tiene que haber una ética a la hora de hacer este tipo de cosas. Vamos con la siguiente, que es la manipulación de estadísticas. Básicamente, cambiar números, ya sea para mostrar otro tipo de datos, puede ser por ignorancia, descuido o intentar maquillar algún tipo de resultado. Creo que uno de los casos más recientes que recuerdo era durante la época de la pandemia, que la mayoría de noticieros a la hora de proyectar o presentar gráficos sobre las personas fallecidas por este tipo de virus y presentar los casos en Centroamérica, se me hacía curioso que los datos de Nicaragua casi nunca se actualizaban. Esto era porque básicamente las estadísticas oficiales presentadas por los organismos públicos de ese país mayormente no solían ser fiables porque solían saltarse muchos datos y sí entraba mucho en tela de juicio los datos que se presentaban. Por eso se hacían como los disclaimers o avisos sobre los datos en Nicaragua, de que no solían ser muy confiables porque se presentaban muy pocas víctimas y no era nada parecido con la realidad. Y por último, tenemos la manipulación de imágenes, que es lo que ya fuimos hablando, que es básicamente cambiar una foto para darle cualquier tipo de significado o para poder burlarnos de otra persona. Un caso puntual que recuerdo de la red de Twitter era de una página de parodia de noticias de deportes o un perfil que se dedicaba como a burlarse de diferentes tipos de jugadores de fútbol, de cualquier deporte. Final del caso, básicamente manipulaba imágenes, les hacía como edits para hacerlos ver mal o para editar su apariencia. Al final esta persona básicamente terminaría expuesta y casi doxeada por varias partes del internet, sobre todo en Twitter. Y se supo que básicamente era de El Salvador, era de acá, era una persona oriunda de San Miguel que tenía como cierta fama en la red de Twitter. ¿Ok? Dejando eso un poquito en claro, les explico esto de acá, lo que es los hechos y las opiniones. Mucha gente en internet no suele o no sabe distinguir entre estas dos cosas y es básicamente lo que mayormente genera casi todos los conflictos en internet. Se lo explico sencillo. ¿Qué es un hecho? Es algo que yo puedo confirmar, que es objetivo, verificable en varias fuentes y que no va a cambiar con el tiempo. Es algo que ya pasó y que ya está confirmado y no va a cambiar algún tipo de resultado. Por ejemplo, aquí tenemos esta afirmación que nos dice: la exposición comenzó a las 10 de la mañana. Efectivamente, nos da un tiempo, es algo que ya pasó, ya se verificó que efectivamente la exposición comenzó a esa hora. Entonces sería un hecho. Yo estoy compartiendo que la exposición comenzó a esa hora. Aquí tenemos otro que nos dice: el encuentro terminó con un marcador de 5-2. Igualmente, algo verificable, yo puedo buscar el resultado de este partido y se podría ver que terminó bajo ese marcador. Luego tenemos por otra parte las opiniones. Esto es lo que mayormente vas a ver en internet. ¿Qué es una opinión? Bueno, es un pensamiento personal basado en cualquier tipo de argumento y que tú puedes cambiar. Es lo que tú opinas, tu visión sobre un tema. Aquí tenemos un ejemplo. Se nos dice: pienso que el béisbol es el mejor deporte porque, y ya explicaría después sus razones. Esta persona da su punto de vista. No quiere decir que directamente el béisbol sea un mejor deporte que cualquier otro. Esta persona solo está dando su opinión o su forma de ver las cosas. Luego tenemos un ejemplo más relacionado con lo que podríamos ver en internet, que es este juego merecía el premio porque tiene la mejor historia. Otra vez, es una interpretación personal, un dato
basado en argumentos que yo estoy dando, que no es un hecho, y que varias personas pueden discutir o pueden dejar en tela de juicio si sea real o no. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes me comparta básicamente cuándo fue la última vez que se pelearon en internet por una opinión, o que vieron una opinión y les molestó de verdad y pensaron o estuvieron a nada de pelearse en redes por esto. ¿Sí, compañero Walter? La verdad, no sé si entra, pero mayormente fue como unos momentos más grandes que se unió varias comunidades en un tema o una aplicación web de píxeles, que pues, era como el mapa mundi, que se tenía que hacer dibujos mediante píxeles que iban cada hora generando y hacían bastantes cosas. Entonces, eh, llegó un punto en que la comunidad hispanohablante se, se unió para derrotar al país de Francia. Entonces, no sé, yo me uní y fue bastante chido. Ok, muchas gracias por la experiencia. Sí, puede entrar, básicamente. Conocí un poco de ese tema y sí vi que en varios... Fue como un tema de discusión entre estas dos comunidades, sobre todo lo que es proveniente un poco de España o de Francia, como mencionaste, con la comunidad más radicada en Latinoamérica. Y sí se armó como una discusión en base a varias opiniones que tenían las personas sobre los métodos que se usaban a la hora de combatir con estos píxeles, por decirlo así. Muy bien. Entonces, pasando un poco más con este tipo de las informaciones o fake news, tenemos acá en la diapositiva 11 una situación que nos dice que circular información irresponsable puede vulnerar derechos fundamentales y afectar cualquier proceso social o cualquier tipo de acontecimiento. Entonces aquí tenemos verdadero o falso. Aquí con las notitas también siempre, o pueden dibujarlo, pueden seleccionar si ustedes creen que esto es verdadero o es algo falso. Ok, muy bien. Tenemos ahí a dos personas que nos mencionan que efectivamente están de acuerdo con que circular información de forma irresponsable y sin verificar puede vulnerar derechos y afectar cualquier tipo de proceso. Y están en lo correcto. Como recordarán, lo que les dije hace unos minutos con relación a el amarillismo, relacionado a imagen de menores de edad, si tú compartes una noticia, por ejemplo, creo que es algo muy común en Facebook, digamos que sucede una desgracia, un accidente, y en este accidente tú estás involucrado como víctima un menor de edad, o una persona, cualquier persona herida, y tú como página de noticias, como para ganar interacciones o para generar impacto en las redes, junto a la noticia tú publicas una foto de esa persona herida, sin ningún tipo de censura. Ahí se están vulnerando lo que son varios derechos, sobre todo a la privacidad. También, como mencioné, con los menores de edad, está completamente prohibido usar la imagen de niños para generar titulares o hacer amarillismo a la hora de publicar noticias. Evidentemente, aunque esté en las leyes, es una práctica muy común, sobre todo en redes como Facebook, que es donde más van a ver todo este tipo de casos, que se usan imágenes incluso hasta con IA, modificadas de un niño que sale allí en la portada, a veces le ponen hasta lágrimas como para generar emoción o generar impacto en la persona que ve la publicación y pues evidentemente generar interacciones, comentarios, reacciones.
En cuanto a los procesos, efectivamente, eh, uno de los estatutos o normas, por ejemplo, con una elección, es que no se puede haber ningún tipo de propaganda. Eh, como no recuerdo cómo se llama, pero básicamente ningún partido se puede seguir promocionando como a 2 días de la elección. Entonces, si yo empiezo a circular información sobre ciertos candidatos, que si ciertas personas hicieron esto y esto, y es información falsa como para intentar desmeritar, eso puede afectar y puede afectar estos procesos sociales, puede hacer que una mayoría de público considerable se incline para decidir por otra persona o por otro tipo de candidato, que es como el ejemplo que se me acaba de ocurrir, un poquito relacionado con eso. O también podría ser, eh, bueno, esto pasa un poco más en México, que ellos hacen como este sistema de referéndum, que se propone una situación y ellos pueden votar si están de acuerdo que una ley se apruebe o si están en contra. Entonces, si yo empezara a hacer este tipo de información responsable sobre algún referéndum, opiniones contrarias, podría afectar cómo sería la votación o este proceso de referéndum. Y eso pues, puede ser algo muy peligroso. Entonces, con eso habríamos finalizado ese tema número 4 relacionado con lo que es la desinformación. Y pasamos ya a este último tema, tanto del curso como de la sesión de hoy, que es la netiqueta y la convivencia en redes sociales. Les explico rápido. ¿Qué es la netiqueta? Bueno, aquí nos dice de dónde proviene la palabra, de net, o sea, red, y etiqueta, de una buena manera, buenos valores. Y es básicamente todas estas normas no oficiales o no escritas que regulan cómo nos comportamos en los entornos virtuales. Incluye lo que es el respeto, proteger la privacidad, ser claro, entre otros. Y aquí se plantea una pregunta, que es un poquito parecida a la que hice antes, pero va de forma más general. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste o tú te peleaste, ya sea con cualquier tipo de persona en redes sociales, y cómo actuaste? Si actuaste con insultos o intentaste ser un poco más asertivo. No sé si alguien gusta participar. Lo pueden hacer tanto por voz o con esto de acá, las notitas, lo de siempre. Las pueden colocar cerca de la pregunta. Sí, Abimael. Hola, buenas noches. Yo podría compartir como una breve anécdota que acabo de recordar, que es que no hace mucho, hace unos mesecitos, yo estaba no teniendo una riña ni tampoco un conflicto, sino que más bien un debate, porque a mí no me gusta generar ningún tipo de pelea. Pero en conclusión, mi rama de ingeniería tuvo una pelea con otra rama de ingeniería. Y digamos que era una tiradera, entre comillas, virtual de historia tras historia en las diferentes cuentas de ese tipo de rama, o sea, de nuestra rama y la rama de ellos, para llegar a la conclusión de que al final eh, tuvimos que hacer las paces porque ninguna rama, o sea, ninguna ingeniería es mejor que la otra, así que digamos que fue una pérdida de tiempo, además de que muchas personas se vieron involucradas y generaron muchos problemas en forma tanto como con lazos de amistad como con la profesión en general. Muy bien, muchas gracias. Sí, es muy importante lo que mencionaste ahí, ese desenlace que básicamente no generó nada. Toda esa discusión terminó en una pérdida de tiempo. Muy bien. Ahí tenemos una participación en nota que nos dice que el día de ayer fue su última pelea en redes, pero que fue de una manera respetuosa. No sé si nos podría compartir un poco más sobre cómo se llevó eso.
Sí, compañero Walter. Sí, es que fue de una manera respetuosa porque mayormente estábamos jugando, entonces como que hubo un momento de pique, pero ya después ya no. Entonces, por eso digo que fue de una manera respetuosa. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias. Es una forma también común en la cual se suelen suscitar o suelen suceder este tipo de conflictos o peleas, por decirlo así. Entonces, teniendo un poco esto, vamos a pasar con esto de acá, que es básicamente la, el bienestar digital. ¿Qué será el bienestar digital? Bueno, se los explico de forma resumida. Básicamente es que este equilibrio que tú tienes que tener entre el uso de las tecnologías o de cualquier tipo de red social con lo que es tu salud mental, emocional o física. En pantalla están observando 5 columnas y cada una de ellas presenta una señal de alerta en la cual indica que tu bienestar digital no se encuentra en un buen estado. Si presentas alguno de estos 5, es de suma importancia que tú empieces a tomar conciencia sobre cómo está tu bienestar digital o cómo te encuentras tú en cuanto a ánimo con relación a tus redes sociales. Lo vamos a ir viendo uno por uno. ¿Sí, Walter? Bueno, después que lo explique, si quieres, pero ¿y si tengo los 5? Bueno, en ese caso sí tendrías que tener ya, en consecuencia de que tu bienestar digital no se encuentra bien. Y luego de esto ya irían como las estrategias para ir combatiendo un poco esto. Pero sí, muy bien, muchas gracias por la participación. Ahorita vamos a ver esto, que son las señales. La primera, esta ansiedad como de no tener el celular cerca o de que estarlo encendiendo, que si ver la hora, que si me ha caído un mensaje, leer que me han puesto, entre otros. La número 2, tenemos esa dificultad para concentrarse, es algo muy común, suele pasarme a veces también, que estar haciendo una cosa, algún tipo de actividad y suena la notificación y ir a ver al instante qué fue, que si fue un mensaje, una llamada, que si fue alguien que me estaba esperando que me escribiera o si era algo importante y estar allí viendo o estar pendiente a cada rato, apenas suena el celular. La número 3 es como esta culpa o cansancio después de usar las redes. Esto se suele dar un poco con redes como TikTok o Instagram, con su parte de Reels, que básicamente después de estar casi 2 horas viendo Reels o videos, como que te empiezas a sentir un poco culpable de cuánto tiempo estuve aquí viendo un video o videos seguidos, o cuánto vi en todo este tiempo, te deja como pensando, te empiezas a sentir este cansancio o culpa sobre por qué hice esto o por qué estaba viendo esta red social por tanto tiempo, qué es lo que vi. Tenemos también la número 4, que es básicamente descuidar un poco tus relaciones personales, físicas, por estar en línea. Esto se puede presentar, por ejemplo, digamos que yo estoy con una persona y yo le estoy contando algo, pero esta persona está un poco más pendiente de su celular, de que si le están escribiendo algo, que si le mandaron un video chistoso y lo está viendo. Entonces, como que ya uno se empieza a sentir como mal, ¿no? Que están ignorando, básicamente. Entonces, se puede presentar también con los amigos, familia o incluso en pareja también. Y por último, tenemos ese insomnio por revisar el celular antes de dormir. Que es eso de que ya me voy a dormir, pero antes tengo que ver esto, pero luego que vi esto y tengo que revisarlo antes de irme a dormir. Y al final dan las 3 y nunca te fuiste a acostar. Entonces, aquí tenemos estas 5 señales de que tu bienestar no se encuentra en el mejor estado. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ahora les presento las 5 estrategias que podrías usar para mejorar este tipo de problemas. Primero que todo está esta técnica que es lo de establecer horarios. Algún momento libre del día en el cual
te desintoxiques, sueltes cualquier tipo de pantalla y, no sé, te dejo un tiempo para ver a la nada, disociar un poquito, leer un libro, hacer cualquier cosa, limpiar, lo que sea, pero que sea un tiempo en el cual tú no estés tan pegado o estés haciendo cualquier otra cosa, ya sea un poco más para desestresarte un poco o para ir reduciendo esta como dopamina generada por estar viendo o estar haciendo doom scrolling. Y es mayormente funcional antes de dormir, como menciona acá. Tenemos acá lo que es desactivar las notificaciones innecesarias. Podría ser un poco para redes tipo TikTok, que te manda notificaciones al azar de cosas, o Twitter, que ciertamente no creo que tenga mucho sentido tener un poco esas notificaciones, de activarle notificaciones a un perfil. Pues, este tipo de... Puedes revisar cualquier tipo de aplicación que tú consideres que no te sirve, que te esté bombardeando con actividades o con notificaciones, y desactivarlas, solo dejando las que son de suma importancia. Tenemos también las apps para el control de tiempo en pantalla. Pueden haber diferentes tipos, no solo para celular, sino también para computadora. En este caso también hay algunas extensiones de navegador en las cuales tú puedes ir como bloqueando ciertos sitios que tú visitas por una cantidad de tiempo hasta que termines cierta tarea. Por ejemplo, que tú bloquees el acceso a Twitter, Facebook e Instagram porque tienes que estudiar por un examen. Y hasta cierta hora esa página no se va a poder abrir en ese navegador. Y es un ejemplo también, se puede activar el celular igualmente. Aquí nos dice priorizar la calidad sobre la cantidad en redes. Es básicamente que tú vayas como viendo o identificando qué te sirve y qué no me sirve en redes. Si tú te sale una publicación que realmente no te interesa, como que ya vayas descartando ese tipo de perfiles en tu feed o en tus redes para que se te vaya mostrando solo las cosas que te interesan, solo lo que tú quieres ver, tus intereses, familia, entre otros. Y por último está acá lo que es separar los momentos de trabajo y ocio. En este caso creo que una de las técnicas que más se menciona que es básicamente como separar los lugares donde tú haces tu trabajo y donde tú mantienes tu ocio, donde tú ves series o juegas videojuegos, esté separado del lugar donde tú estás dedicado más a las actividades, a tus tareas, a tu trabajo. Más que todo como para no tener esta costumbre de que si lo haces todo en el mismo lugar, como que te empiece a picar esa necesidad de, tengo que abrir el juego, tengo que revisar esto, quiero ver esto, y te vas como postergando estas actividades. Entonces, separando un poco esto, tú puedes ir moderando cómo va funcionando esos diferentes momentos que tú necesitas estar concentrado o otras que simplemente te puedes relajar. Ok, con eso básicamente habríamos terminado casi todas las explicaciones, en su mayoría. Entonces, permítanme, solo les dejo de compartir eso. Y les paso este último enlace. Es siempre de la misma plataforma, pero es otro tablero. Este sí es un tablero, por decirlo así. El anterior era más parecido a una pizarra, para que todos pudieran interactuar. Pero aquí también van a poder interactuar de una forma un poquito más distinta. Aquí está, se los acabo de compartir al chat de la llamada y se los proyecto a continuación. Ok, les explico qué es lo que se van a encontrar cuando entren al sitio. Básicamente van a ver una pizarra o un espacio grande y una publicación hecha por mi persona indicando las indicaciones, vaya, de lo que vamos a realizar. Esta es la actividad final del curso. En este espacio vamos a redactar todos una propuesta de una regla para un código o una serie de normas de cómo convivir mejor en redes sociales. ¿Cómo van a publicar su respuesta?
Bueno, en este caso se van a dirigir a esta pestañita morada de acá, que tiene que aparecer publicar con una crucita. Y ahí van a poner en asunto cualquier título que gusten. Y abajo en escribe algo, van a poner su regla o la norma que ustedes proponen para este código digital, por decirlo así. Entonces, creería que ya tienen el espacio abierto para poder publicarlo y los iremos leyendo un poco como para compartirlos. No sé si alguien presentó problemas para poder abrir el enlace o si lo pudieron abrir de forma correcta en este caso. Muy bien, ahí tenemos nuestra primera participación. Nos dice, queda prohibida cualquier interacción digital que no sostendrías en una conversación cara a cara. Muy bien, me parece una muy buena norma. Es básicamente para mantener un respeto y que puedas ir como reduciendo este sentir de que cualquier cosa que hagas en línea no tiene consecuencias. Evidentemente sí las tiene. Entonces, me parece una buena norma. Veamos si alguien más comparte la suya por acá. Ok, aquí tenemos a Saúl que nos dice el respeto sin importar ningún rasgo o ideología. Muy bien, sí es algo que debería imperar o que debería ser común en el Internet, en cualquier tipo de espacio. Sin importar cualquier tipo de gusto, siempre tendrías que mantener cierta coherencia o respeto con cómo te diriges con estas personas. Veamos, aquí nos dicen que respetemos la privacidad de los demás, no publicar ni compartir información privada de otras personas sin su consentimiento expreso. Muy bien, me parece una muy buena norma. Siempre mantener este tipo de cosas como personales para ti mismo y sepas decidir o discernir sobre qué tipo de cosas tú sí puedes compartir de una forma más pública y qué otras es mejor que tú las dejes para un ámbito un poco más privado, como para ti mismo. Muy bien, con esa actividad final, básicamente podemos dar por finalizada esta sesión y también el taller. Más que todo, les agradezco por su participación y por su presencia en estas sesiones. Espero que lo que se haya impartido en esta corta pero importante curso les haya servido también para como una forma de conocer un poco sobre nuevas formas de comportarte en el Internet. Puede ser que algunas cosas ya las hayamos escuchado anteriormente, pero lo importante es que se puedan llevar algo nuevo sobre cómo interactuar o cómo convivir de mejor forma en redes o no caer en provocaciones. ¿Sí, Walter? Perdón, me equivoqué. No, no hay problema. Bueno, como decía, básicamente que sepan eh, no caer en cualquier tipo de provocaciones, sepan identificar los tipos de acoso y cuándo tomar acción ante ellos y cómo respetar la privacidad tuya y de tus seres queridos.
Bueno, con eso dicho, básicamente damos por finalizada esta sesión y agradezco su presencia. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Gracias a ustedes por invitarnos a esta charla. Muchas gracias, les agradezco a ustedes por haber asistido.